hablarles acerca de una batalla, de una guerra, de una pelea, ¿sí? Una pelea constante que es entre el yo y el Cristo que habita en mí. Mi yo, en todo caso, y el Cristo que habita en mí. La verdad es que esto es una lucha permanente y continua, y es una lucha que permanentemente vas a tener y vamos a tener todos nosotros. Se trata de algo que es permanente, pero el crecimiento del cristiano depende de cómo vaya esa batalla, de quién la vaya ganando. Quiero leer un pasaje de las Escrituras, voy a leer un poco mucho quizás, y voy a hablar de José, pastora. Yo me asusté cuando empezó a hablar de José, digo, ¡zas! Me predicó el mensaje. Dije. Pero en esta noche quiero hablar acerca de ese ego que nos arruinan los planes. Ese ego que arruina, como nos decía la pastora, el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo no es el infierno. Tu peor enemigo no es el mundo. Tu peor enemigo no es el sistema. Tu peor enemigo no es tu suegra. Yo sé que parece que fuera, pero hay otro peor. Y ese peor enemigo es tu yo, es tu ego. Ese ego deformado que el pecado ha deformado en nuestro ser interior. Y es el que Dios quiere trabajar en tu vida. Tengo noticias y en esta noche no sé cuántos de ustedes se irán festejando por lo que le voy a decir, pero Dios quiere trabajar en tu ego porque Dios quiere formar a Cristo en tu ser interior. Y quiero leer un pasaje icónico, Gálatas 2:20, y creo que hay una canción que es referente a esta, así que la dejamos ahí picando. Gálatas 2:20. Un pasaje icónico, le digo, porque es muy conocido, pero necesitamos entenderlo, se tiene que hacer carne en nosotros este pasaje. Y dice la palabra del Señor de esta manera, fue Pablo que lo decía a los Gálatas, él le contaba su experiencia, y él les decía de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígame, crucificado. A la cruz se va a morir. No se va a otra cosa. A la cruz se va a morir. Y él estaba hablando de que él, su yo, Pablo, él fue a la cruz y él dijo, estoy justamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjese lo que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Diga conmigo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿qué tan muerto está el muerto? Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, gracias, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué interesante, y yo quiero esta noche tratar de llegar a usted con esta palabra para que entienda lo que Dios quiere hacer con usted. El otro día lo escuché al apóstol hablar de algo que el domingo anterior, o sea, no el que pasó porque estuvo el apóstol Lucas, sino el anterior, que yo también hablé acerca de eso, acerca de un mensaje demasiado populista hoy día, donde toda la palabra tiene que ver con tu persona, con que mejores, con que te vaya bien y con que prosperes y con que Dios te restaure. Y está bien y es que Dios quiere hacerlo, pero no es lo central, porque esas son las añadiduras. Hay algo central de Dios y es que Él quiere formar a Cristo en nosotros para que Cristo sea manifestado al mundo. Y Dios lo quiere hacer y Dios va a trabajar contigo para hacerlo. Y de hecho, tu crecimiento espiritual depende de cuánto Cristo sea formado en tu vida. Efesios 4. Allí el apóstol Pablo nos habla acerca de los ministerios que tienen un trabajo, y ese trabajo es perfeccionar a los santos. Pero miren lo que dice en el versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, edificar.
Román, por ahí me saludó, Román, lo vi, el otro día me estaba mostrando unas fotos de cómo él estaba construyendo su casa, ¿no? Y me mostró una foto y ya tenía ahí más o menos 1 metro el baño, ¿no? Allá está Román. 1 metro tenía el baño, ya calculo que debe estar por el techo, ¿sí? Porque él estaba edificando, ¿sí? Y el edificar significa crecer. Y Dios quiere que tú crezcas. Y dice el verso 13... ¿Cuál es la medida en la que vamos a crecer? Y dice el verso 13, hasta que todos, diga conmigo todos, diga conmigo, ahí estoy incluido yo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y escuche esto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo plenitud. O sea, la intención de Dios no es que tenga un poquito de Cristo, que tengas la plenitud de Cristo. Y Dios va a trabajar para que eso se logre en tu vida, ¿sí? Después sigue hablando al respecto, porque saltemos al verso 15 para no hacerlo tan largo. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿sí? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Diga conmigo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Es decir, que si Cristo abunda en ti, tú vas a ser glorificado. Y cuando tú seas glorificado, los que te vean a ti van a glorificar a Dios. Y esa es la idea de Dios, que a través de que Cristo sea formado en tu vida, el mundo vea a Cristo y el mundo pueda creer en Cristo por lo que ve en ti. Pero para que eso suceda, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Para que eso suceda, Cristo tiene que crecer en nosotros. Juan el Bautista dijo de esta manera. Él se expresa, dice, es necesario que Él crezca. Pero escuche lo que dice. Perdón, te dejé colgado. Juan 3:30. Juan 3:30. Estas son las palabras de Juan el Bautista, perdón. Él dice de esta manera, es necesario que Él crezca. Diga conmigo, es necesario que Él crezca. Vamos, dígalo con más convicción. ¿En quién? Así es. Pero para que eso suceda, yo tengo que menguar. Porque no puede crecer Él si vos no menguás. Es imposible. ¿Sí? Es como que si yo tomara este vaso de agua y yo quisiera echarle más agua, si yo a este vaso le echo más agua, se me va a desbordar. ¿Por qué? Porque este vaso ya está lleno. Así que para que yo pueda poner otro líquido o ponerle líquido a este vaso, yo necesito que este vaso, ¿qué? Se vacíe. Muy bien. Se tiene que vaciar, es decir, permítame, así tiene que estar el vaso. Solo un vaso vacío puede recibir algo más. Amén. Para que Cristo pueda venir y morar en ti, es necesario, decía uno. No nos acordemos de Él. Es necesario que tú mengues. Es necesario que tu yo mengue. Es necesario que tu ego, ese orgullo que lo único que hace diariamente es arruinarte la vida, tiene que menguar en ti. Si queremos crecer en Cristo, si queremos que Cristo sea glorificado en nuestra vida, si queremos expresarlo a Él, Él tendrá que crecer en nosotros, pero no podrá crecer si yo no estoy decidido a menguar. Y cuando el Espíritu Santo toma el control de mi vida, lo que tiene que menguar es el ego. Porque es la única manera que Él tome el control de mi vida, cuando mi ego suelta el control de mi vida. Pablo lo hizo camino a Damasco. Pablo jamás persiguió a los cristianos y mató cristianos creyendo que lo que él hacía estaba mal. Él creía, según su manera de pensar, según su
pensamiento egocéntrico, como religioso, como hombre religioso de aquel tiempo, fariseo de fariseos se denominó en algún momento. Él perseguía a los cristianos y quería matar a los cristianos, pero un día se encontró con Jesús. Un día se encontró con él, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, y dice que yendo por el camino, Hechos 9:3, que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, donde él iba a matar cristianos, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, permítame parafrasear esto, y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, qué cabezón que sos. ¿Cuándo vas a dejar de creer que tenés la razón? ¿Cuándo vas a dejar de creer que te la sabés toda? ¿Cuándo vas a dejarte enseñar? Escuche. Entonces, ¿qué dijo Saulo allí? Tirado. Donde el Señor le dice: ¿por qué me persigues? ¿Sabe lo que le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, ser porfiado es como golpear la cabeza contra un clavo. ¿Cuánto golpearía su cabeza contra un aguijón, contra un clavo? ¿Verdad que duele? Sin embargo, algunos somos tan egocéntricos que no damos el brazo a torcer ni bajo amenaza de muerte. Pero no es negro, es blanco, no importa, blanco oscuro. Cabezones. Y Pablo era así, cabezón. Entonces dice que él hizo algo, verso 6. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Ya no era lo que él quería, ya era lo que el Señor quería. Diga conmigo: no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Y qué interesante, ¿no? Porque yo me imagino al apóstol Pablo, ¿no? Ahí oyendo al Señor, porque él no veía nada, él estaba enceguecido. Oyendo la voz del Señor, él dijo: bueno, ¿qué quieres que yo haga? Ahora el Señor me lo va a decir. Y ahora yo voy a decir: a mí me lo dijo el Señor, no cualquiera. No fue ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Bernabé. Me lo dijo Jesús, loco. ¿Sí? Como algunos que andan por ahí en otras iglesias, acá no, pero en algunos dicen: el pastor me dijo. Y parece que fuera, viste, como que... No. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Escuche, esto fue para el orgullo de Pablo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Chan. Orgullo de Pablo por tierra. No iba a ser Jesús quien se lo iba a decir. ¿Sabe quién se lo dijo? Se lo dijo un tal Ananías, que apareció, tuvo su minuto de gloria cuando lo vio a Pablo y luego desapareció por el resto de todo el libro de los Hechos. Podríamos decir que es un ilustre desconocido. Y Pablo se tuvo que sentar a escuchar a un ilustre desconocido. Hay gente que tiene tanto orgullo que no quiere escuchar a nadie. Menos mal que aquí no hay nadie de esa calaña, pero en algún lado por ahí seguro que hay. Y Dios tiene que trabajar con esa gente. Dios tiene que trabajar con esa gente. Y hermano, Dios va a trabajar con nuestro orgullo. Porque el orgullo, el yo, la carne, porque cuando hablamos de la carne, de lo carnal, estamos hablando del yo, estamos hablando del orgullo, y lo carnal no conjuga con lo espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 16 y versículo 17 directamente dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay oposición. No podés ser un poco carnal y un poco espiritual.
No podés tener un poco, darle rienda suelta a tu orgullo, a tu ego, a tu yo, y a su vez que Cristo sea manifestado en tu vida. No se puede, las dos cosas no pueden estar, como recién lo mostrábamos, no pueden ocupar dos cuerpos el mismo lugar en el espacio. Dije bien, ¿no? Profesora, ¿está bien? Gracias, profesora. ¿Sí? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. O uno o el otro. Y acá pasa lo mismo. O Cristo habita tu vida o el yo maneja tu vida. Chan. Qué cara de... ¿Qué es lo que dice Willy? Te digo la verdad. Que así funcionan las cosas. No es de otra manera. Y Dios quiere glorificar a Cristo a través de tu vida. Escuchó bien y se lo repito, no me entendió. Dios quiere glorificar a su Hijo a través de tu vida. Y para que su Hijo sea glorificado, tú tienes que ser glorificado. Tú tienes que ser exaltado. Pero si Dios te exalta y tu ego todavía está vivo, es como un mono con navaja. Es un peligro. Y Dios no puede correr ese riesgo. Entonces Dios tiene que matar tu ego. Tú tienes que entregarlo para que eso suceda. Tú eres el único medio que Dios tiene para expresarse. Para que Él sea glorificado. Así que Él va a trabajar contigo hasta lograrlo. Y la historia de José lo cuenta perfectamente. Diga conmigo, el pastor va a hablar de José. Dele un aplauso al Señor y a José. José fue un hombre que Dios escogió para que su nombre sea exaltado, sea glorificado. Mire lo que dice Génesis, capítulo 41, versos 37 y 38. Empiezo por el final de la historia. ¿Sí? Ahora se la cuento, pero este es el final de la historia. Diga conmigo, mi final es bueno. Mi final será glorioso. Mi final en Dios será extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero para que eso suceda, Dios va a trabajar con tu vida. Fíjese, dice Génesis, dice... El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos. Escuche lo que dijo Faraón a su siervo. Poneme el que sigue. ¿Acaso? El que sigue, ahí está. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Está hablando de José. ¿En quién está el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Dios fue glorificado a través de la sabiduría y la revelación que fue manifestada en la vida de José. Faraón le dio gloria a Dios por lo que José le había traído como revelación. Y luego de eso José es puesto en alto. José es puesto en el segundo lugar de Faraón. Es decir, después de Faraón venía José. Y a José lo honraron y a José lo levantaron en alto. Pero primero Dios tuvo que trabajar con el ego de José. Porque tengo noticias, que me disculpe José, no lo quiero defenestrar, pero es la realidad. José era un ególatra. José se subía arriba de su orgullo, se tiraba y se suicidaba. Así de alto era su orgullo. Y ¿sabe una cosa? Dios tenía un plan con él. Y cuando Dios tiene un plan con nuestras vidas, no hay nada que lo haga desistir. Él va a cumplir el plan que ha determinado contigo. Él ha de determinar el plan que ha determinado con mi vida. Así que lo lamento, en esta noche tengo noticias. Dios no te dejará hasta cumplir su propósito contigo. Aleluya. Y el propósito es glorioso, que es lo más maravilloso. Y usted dirá,
Pastor, pobre José, tanto que usted lo admira. Sí, lo admiro porque Dios pudo obrar en él. Lo admiro porque fue un soñador. Lo admiro porque fue un hombre de valor en medio de las tormentas y las dificultades. Porque como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito para el cual fueron llamados. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y todo lo que suceda en el escenario de tu vida, sea bueno, sea malo, sea duro, sea blando, sea difícil, no sea difícil, trabajará para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y con lo primero que va a trabajar es con tu ego. Con lo primero que va a trabajar es con tu yo. Mire, esta es la historia de la familia de Jacob. Génesis 37. Génesis 37. Arranquemos por el versículo 2, ¿te parece, Joaquín? Dice, muy bien, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, diga conmigo 17 años. Téngalo acá en la mente, porque ya vamos a llegar a los 30 de José. Son 12 años. ¿Me aguanta 12 años predicando? No, vamos rápido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y escuche esto. Y el joven estaba con los hijos de Bila, o sea, una de las esposas de su papá, y con los hijos de Silpa, otra esposa de su papá. Pobre Jacob, tenía como 3 suegras. Y mujeres de su padre, dice. Y escuche esto, porque esto es lo interesante. Acá quiero que nos paremos, dice. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hacía José? Los buchoneaba. Del hebreo buchonear. ¿Sí? Los mandaba al frente. Ahora, no digo que esté mal, ¿no? Llevarle la autoridad, la información de que alguien está haciendo mal las cosas. Pero la pregunta que surgió en mi corazón, y usted después me va a dar la razón, si me acompaña a los 12 años con José, ¿sí? Va a ser rápido, tranquilo. Bueno, voy a intentarlo. Que nadie acusa, excepto que acusa a los demás, ¿no? Como en el caso de José a sus hermanos, excepto que tenga un complejo o de superioridad o de inferioridad. Cuando uno se siente muy inferior, ¿sí? Para suplir un poco ese sentimiento de inferioridad, cuando ve a alguien crecer, lo critica, lo acusa, ¿sí? Por envidia quizás, o por falta de autoestima. O lo contrario, te sentís tan superior que te sentís en el derecho de decir, estos tus hijos, ¿no? Así que imagínese, y permítame hacer con todo el temor de Dios, un juicio al respecto de José, que el problema de José no era baja estima, el problema de José era demasiada autoestima, un orgullo, un ego demasiado grande. Por eso lo acusó a sus hermanos. Por eso él lo mandaba al frente, porque él se creía superior a sus hermanos. Si usted lee toda la historia, usted se va a dar cuenta que él era el preferido de su padre le había hecho una túnica de colores para resaltar en medio de sus hermanos. De hecho, su padre no quería que fuera a cuidar las ovejas, su padre quería que se quede en su casa para estudiar y aprender. Era el nene de papá y el nene de mamá. Y quizás eso hizo que el orgullo de este joven creciera tanto y por ende actuara así con sus hermanos. Pero todavía no había entendido que Dios tenía algo con él. Pero un día Dios le trae una revelación, le da un sueño. Si el muchachito era medio agrandado, imagínese con sueño encima. Insoportable el muchachito. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 5. Y soñó José un sueño,
Le cuento rápido el sueño. El sueño decía que él era un hato de trigo, ¿no? Un atado de trigo, y había otros 12 atados de trigos que ese atado estaba de pie y los otros se inclinaban ante ese atado de trigo. Y él interpretó que el atado que estaba parado era él, y los que se inclinaban eran sus hermanos. Imagínense el tipo, todos me van a servir a mí. Y dice la palabra del Señor que fue y le contó eso a sus hermanos. A ver, ¿en qué cabeza cabe de ir a refregarle a los hermanos su sueño? Primero los mandó al frente y ahora le refriega el sueño. Me va siguiendo la historia, ¿verdad? Yo sé que usted no va a perder su amor por José, quédese tranquilo, ya le voy a contar lo que pasó. Pero esta es la realidad. Entonces dice que lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A ver, no lo aborrecían porque los hermanos eran malos. Lo aborrecían por la actitud egolátrica que tenía el pobre José. Ahora, la pregunta mía y la pregunta que quiero que usted se haga y que nos hagamos todos esta noche. ¿Dios tenía un propósito con José? Se la repito. ¿Dios tenía un propósito con José? ¿Dios iba a cumplir el propósito con José? Sí. Pero ¿sabe una cosa? Su ego, en vez de acercarlo al propósito, cada vez lo alejaba más. Porque resultó que sus hermanos se enojaron tantos, ¿sí? Y por causa de esto de refregarle su sueño y ser tan ególatra, ¿no? Dios no lo puede usar así. Y Dios no nos podrá usar si nosotros tenemos un ego demasiado grande. Entonces Dios comenzó a trabajar con él. Y dice que los hermanos tomaron a José y dijeron, vamos a hacer una cosa, que parezca un accidente, dijeron. Lo iban a matar, de verdad. Pero Rubén, su hermano mayor, dijo, no, muchachos, no. Librémonos de la sangre de uno de nuestros hermanos, pero vamos a hacer algo. Vamos a venderlo como esclavo. Así que mientras esto sucedía, tomaron a José violentamente, lo metieron en un pozo llamado una cisterna, lo metieron allí, le sacaron la capa de colores, tomaron un animal y la sangre del animal la untaron, ¿sí? Para después llevarle la capa a su padre y decir, no sabemos dónde está José, solo encontramos su capa y ensangrentada, como para que el viejo se haga la cabeza. Y el viejo se hizo la cabeza, pero ese es otro mensaje. Ahora, es interesante que por causa de su ego, él perdió su túnica de colores, perdió su preferencialidad como hijo predilecto, porque ya no era más el hijo predilecto, ahora fue a parar a un pozo para ser vendido como esclavo. En tercer lugar, perdió su libertad porque fue vendido como esclavo. Pero hay algo interesante en José, y en esta le doy mi diestra. José nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe en el llamado y en el propósito que Dios tenía con él. Porque dice la historia que sus hermanos lo vendieron a unos que pasaban por ahí comprando esclavos y ellos se lo vendieron y estos hombres luego vendieron a José a un egipcio, el cual era general del ejército egipcio. O sea, era el mandamás, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que cuando él fue vendido, ¿sí? Algo extraordinario se fue visto en él, ¿sí? La presión sobre la vida de José comenzó a trabajar para que él fuera humillado, para que su orgullo fuera desterrado de su corazón. Perdió todo, acuérdese, perdió todo. Bueno, vamos a Faraón ahora, al jefe del ejército de Faraón, ¿sí? Lo vemos a José en la casa de Potifar, así se llamaba el hombre general del ejército. Y dice que en el capítulo 39, en el verso 2,
dice que este hombre lo había comprado y que José, quien no había dejado que esa situación lo menoscabara, él comenzó a trabajar en esa casa como esclavo y fue el mejor de los esclavos. ¿Por qué? Porque él seguía con su autoestima alta y con su fe alta. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Me va siguiendo la historia? ¿Sí? Él ahora estaba en la casa de Potifar y él estaba trabajando y Potifar dijo: wow, este tipo hace bien las cosas. Así que Potifar decide nombrarlo como el mayordomo superior de su casa. Es decir, él no estaba y José se encargaba de toda la casa de Potifar. Mire, ¿sabe por qué? Por la actitud que él tenía. Pero, aunque Dios lo relaciona, su ego sigue echando a perder toda la situación. ¿Por qué? Porque sucedió algo. La pastora nos contaba hace un momento que en la casa de Potifar, la esposa de Potifar, ¿sí?, le había echado el ojo. Claro, Potifar era un general, así que se iba de campañas de guerra durante mucho tiempo. Y doña Potifara lo extrañaba a Potifar. Y lo vio a José. Usted sabe que la gente que tiene el ego alto siempre anda bien vestida, ¿sí? No digo que esté mal vestirse bien, ojo. No, pero sí, siempre agrandado como bizcocho en el agua, así, Y resulta que la mujer puso los ojos en José. Entonces, ¿qué le dijo? José, tengo que darte algo, vení a mi habitación. Y José, inocentón, fue a la habitación. Entonces, ahí, sin vueltas, la mujer le dice: acostate conmigo, pibe. Y José dijo: no. Y escuche lo que le dice José. Quiero que escuche lo que le dice José. ¿Quién habla de José acá? ¿Qué parte de José habla? No piense mal, escuche. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. ¿Sí? Potifar le da eso. En el verso 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Sí? Sutileza cero la mujer. Y él no quiso. Verso 8, escuche lo que dice acá. Y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo: présteme atención. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Le dice: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. No se preocupa conmigo, o sea, yo soy capo en esto que estoy haciendo. El amo me puso allá arriba. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9. Escucha acá. No hay otro mayor que yo. ¿Sí? No hay otro mayor que yo. Diga conmigo: yo. Otra vez. Otra vez. Ay, hermanos, yo, Porque yo. Y después dice: no me miren a mí, miren a Cristo. Si con todo lo que está haciendo, ¿qué vamos a ver a Cristo? Te vemos a vos. ¿Y usted cree que la mujer vio a Cristo? No, la mujer vio lo que él le mostraba, su gran yo. Y él dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A ver, el chico estaba bien en su pensamiento, pero su actitud era mala, egocéntrica. Y ahí estaba el pobre. Así que, ¿qué hace Dios? Dios tiene que seguir trabajando con él.
Y dice la palabra del Señor que la mujer dijo, pero vení para acá, pibe, yo te voy a enseñar. Y él, para escapar, sí, se ve que lo agarró del saco, como dijo la pastora, bueno, habrá sido una túnica en todo caso, y lo agarró del saco y como no se podía soltar, se sacó el saco y salió rajando. Entonces cuando en un momento la mujer llama, ¡guardia, guardia! No era Torres, era la mujer de Potifar. ¡Guardia, guardia! Y los guardias entraron, ella toma el saco, le muestra el saco, ¡ay, me quiso violar! Y claro, se armó la gorda, ¿no? Cuando llegó Potifar, le dijeron, mirá Potifar, tu siervo ahí, ese que se la creía, quiso abusar de tu mujer. Y dice la palabra del Señor que fue enviado a la cárcel. Él había logrado un lugar de importancia, ¿sí? Un buen puesto. Terminó en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque su ego lo echó a perder. Quizás él podría haber llegado a Faraón directamente a través de su hombre de confianza, Potifar, pero no llegó por ahí. ¿Por qué? Porque su ego todavía seguía vivito y coleando. Él no podía decir, ya no vivo yo. Él decía, yo vivo. Yo. El yo. Nuestro gran enemigo. El yo. El orgullo. El orgullo. ¿Cuántos orgullosos? No. Así le preguntaron a uno, ¿no? Dice, uno dijo de esta manera, dice, yo antes era orgulloso y ahora soy perfecto. Así estaba José, con el orgullo muy alto. Así que el Espíritu Santo, escuche, a José ya le habían sacado un montón de cosas. Acuérdese, la túnica, la posición de privilegio, la libertad, le sacaron todo eso. Pero aún así seguía vivo. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo no quiere el 80% de tu vida, Él quiere el 100%. Gracias por esos pocos amenes. Pero lo voy a repetir porque a lo mejor no entendieron. Dios no quiere el 80% de tu vida, Él quiere el 100% de tu vida. Así que Él va a seguir trabajando hasta lograrlo. Y así lo hizo con este joven. El joven terminó en la cárcel. Y estando en la cárcel, el hombre nunca perdió la fe, el hombre nunca perdió la actitud. Y por esa actitud el director de la cárcel, sí, el jefe de la cárcel, vio lo bueno que era este joven y lo puso como ayudante. El preso terminó ayudante, ¿sí? Y sucedió que por esa razón él estaba a cargo de la cárcel. Y resulta que estando allí en la cárcel, había preso 2 funcionarios de Faraón, había en la cárcel. Aparentemente habían sido uno acusado con razones y otro sin razones. Y dice que habían tenido un sueño. Entonces, José le dijo, ¿querés saber lo que es tu sueño? Dios me da la revelación de tu sueño. Y le dijo a uno de ellos, dice, Dios me dice que van a venir a buscarte porque van a reconocer que eres inocente y te van a devolver el lugar. Y el mío, le dice el otro, también sé cuál es el tuyo. Vos sí metiste la pata, vos sí te la pasaste debido y te van a venir a buscar, pero para cortarte la cabeza. Pero lo miró al que le iban a devolver el puesto y le dijo, Señor, cuando esté frente a Faraón, acuérdese de mí, acuérdese de mí. Siempre pensando en él el muchacho. ¿Qué sucedió? El panadero, porque era el funcionario que se fue, se olvidó de José. Y él quedó ahí. ¿Sabe por qué quedó ahí? Porque todavía no estaba listo. Quiero decirte, Dios no se va a glorificar en tu vida hasta que no estés listo. Decirle al de al lado, ¿cómo andamos por casa?
Pero tengo noticias, escuche, tengo noticias. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo que Dios empezó en ti, Dios lo va a terminar en ti. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Y resulta, escuche, resulta que Faraón tiene un sueño. Ese conocido sueño de los las 7 espigas con muchos granos y 7 espigas desnutridas, sin nada. De las 7 vacas gordas y ¿en qué está pensando? Sí, en la vecina, dice. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Sí? Y el faraón este sueño no lo dejaba en paz y le preguntó y quería preguntarle a sus sabios cuál era el sueño que él había tenido, pero para que no lo sanateen, ¿sí? Para que no lo entiende lo que es la sanata, ¿no? Lo verseen, ¿sí? Lo chamullen. Dice, pero no les voy a contar el sueño, quiero que ustedes adivinen mi sueño y qué significa, las dos cosas. Y claro, nadie sabía nada porque eran todos truchos. Y al verlo así, el funcionario, el panadero, dijo, Faraón, ahora que me acuerdo, en la cárcel hay un tal José, hijo de Jacob, de los hebreos, que yo le conté mi sueño y él me dijo cuál era el sueño y pasó tal como él me dijo. Usted me llamó, me perdonó y me puso de nuevo. Pero también se lo dijo al copero y que lo iban a matar y tal, así fue. Usted lo mandó a llamar, le cortaron la cabeza. El hombre tiene revelación. Entonces dice la palabra de Dios que lo mandaron a llamar. ¡Wow! De la cárcel al palacio. Así que lo trajeron al muchachito, a José, ¿sí? Y dice que Faraón, búscame capítulo 41, verso 16. A ver, poneme verso 15 por las dudas. Dice que Faraón tiene la noticia, entonces Faraón le dice, quiero que me digas lo que significa el sueño, pero no te lo voy a contar, ¿sí? Pero dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, diga conmigo, van a hablar de mí. Y van a hablar bien de vos, pero cuando estés listo. Porque ese es el gran problema, cuando tenemos que hablar de nosotros mismos, es cuando es el orgullo el que habla. Ahora, cuando Dios quiere ensaltarte, los otros hablarán de ti. Amén. Decile al de al lado, no andes hablando de vos mismo. Queda feo. Ay, porque a mí el Señor, ¿sabes cómo me usa? Diga que eso no se escucha por acá, pero en algunos lados por allá. Entonces, fíjese, dice, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. A ver, escúcheme, ¿me está escuchando? 5 minutos más, por favor. ¿Qué hubiera pasado si el José no hubiera sido procesado? Si su ego no hubiera sido procesado, su orgullo no hubiera sido procesado y era llamado nada más ni nada menos que por el hombre más poderoso de aquellos tiempos, Faraón, y que Faraón dijera, oí hablar bien de ti, que eres alguien que interpreta sueños. ¿Sabe qué? El orgullo y el ego de José, si no hubiera sido procesado, hubiera trepado como el Apolo 11, hasta la luna más o menos. Pero como Dios ya había tratado con él, como Dios lo había procesado, mire lo que le responde. Poneme el versículo que sigue, que es el 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está... Él
podría haber dicho, sí, sí, Faraón. ¿No vas a creer? No hay otro como yo. No, ya había pasado por esa, se dio cuenta que le fue mal, ya había entendido que el orgullo lo único que le hacía era arruinar los planes, el orgullo lo tenía a mal traer, así que a partir de ahí decidió cambiar de actitud y dijo humildemente, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Toda la gloria sea para Él, ya no para mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Y bueno, la historia usted ya la entiende, ya sabe, ya estamos llegando al final de la historia. Dice que Él le dijo, soñaste esto, vacas gordas, vacas flacas, espigas muy productivas y espigas secas. Significa que tu nación tendrá 7 años de gran prosperidad, pero luego vendrán otros 7 años de mucha escasez, sequía, hambruna. Entonces le dijo, ¿y qué voy a hacer? Sencillo, usted tiene que tomar los 7 años de gran prosperidad y no derrocharlo, tiene que guardar para los próximos 7 años de escasez. Y le dio un plan económico. Señor, manda un José a Argentina. Le dio un plan económico. Declaro en el nombre de Jesús que vendrán los años donde Dios levantará del seno de la iglesia a los José que van a cambiar la economía de las naciones latinoamericanas. ¡Aleluya! ¿Y por qué todavía no hay uno de esos? ¿Será que nuestro ego religioso, Christianator, nos están deteniendo todavía en esclavitud? Porque no tenemos la humildad necesaria. Aleluya. Así que cuando le dio la respuesta, mire lo que dice el verso 38. Poneme el verso 38, por favor. Ya termino. Mire lo que dice. Dijo lo siguiente Faraón. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! José estaba siendo exaltado. José estaba siendo reconocido. ¿Sabe por qué? Porque José ahora se estaba humillando. Dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios solo exalta a los que se humillan. Dios solo exalta a la gente humilde. Y Dios quiere usarte a ti, mi hermano. Y si tiene que trabajar contigo, te tiene que mandar a una fosa, te tiene que mandar a ser esclavo o te tiene que mandar al calabozo con tal de que tu orgullo mengue, Dios lo hará, porque Dios tiene un plan. Es exaltarte para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire cómo terminó José. Verso 39. Y dijo Faraón a José, pues que tu Dios, aleluya, aleluya. La gente dirá tu Dios. La gente se asombrará por lo que Dios hace en tu vida y a través de tu vida. Y la gente dirá, yo quiero a tu Dios, yo quiero a tu Dios. Dios necesita levantar una iglesia exaltada, glorificada, para que la gente pueda darle gloria a Dios. Pero nunca podrá hacerlo si no dejamos ser humillados. Y Faraón dijo, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Y no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40. Por lo tanto, tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará, escuche, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solo él, Faraón, iba a ser mayor que él, los demás estarían debajo de José. Verso 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José recibió reconocimiento. José recibió crecimiento casi instantáneo y fue prosperado porque todas las riquezas de Egipto estaban bajo sus manos. Solo el que se humilla será exaltado. Dios tiene planes con tu vida. Y los planes de Dios, hermano, es que te conviertas en un agente de bendición y transformación a donde quiera que vayas. Para que tu vida sirva para cambiar las cosas. Y para que eso suceda, Dios tiene que exaltarte. Dios no te puede usar en la angustia, en el dolor, en la miseria. No, Dios te va a sacar, te va a exaltar. Pero Dios no podrá hacerlo hasta que tú no decidas morir al orgullo. A que tú decidas decir, como dijo el apóstol Pablo: estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo. Mi yo se murió, mi yo está muerto. Y cuando tu yo se muere, te conviertes en un hombre, en una mujer inofendible. Nada te ofende. Ni las malas acciones de la gente, ni la de tus hermanos en Cristo, ni la de tus pastores. Nada te ofende. ¿Por qué? Porque el yo se murió. No te interesan tus planes, te interesan los planes de Dios en tu vida. Por eso en esta noche quiero invitarte a tu velorio. A que puedas decir: ya no vivo yo. Hoy me muero, hoy me muero. Decirle a tu vecino: hoy me muero, hoy me muero. Decirle y no es por vos. Hoy me muero. Hoy determino morir a mi carne, a mis deseos, a mis pasiones. Hoy decido entregarle mi vida al Señor y decir: me crucifico juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Quiero que Cristo viva en mí, que Él crezca en mí, que yo mengüe para que Él crezca. El Señor quiere tomar totalmente el control de tu vida. Póngase de pie, por favor. Quebranta mi corazón.